Muy buenas tardes, soy la contadora Patricia García y en la clase de hoy vamos a desarrollar la unidad 14, un punto que es casos especiales de pasivos ciertos, pasivo fiscal por el impuesto a las ganancias. Vamos a ver la distinción entre el método de impuesto determinado y el método de impuesto diferido. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son los pasivos fiscales. Los pasivos fiscales son obligaciones presentes del ente, ese ente puede ser una persona física o una persona jurídica, vinculada a un hecho del pasado donde se reconoce que en el futuro se debe tomar o transferir algún recurso, principalmente dinero, el que será destinado al Estado por medio de entidades que lo hacen exigibles mediante normas o leyes. Nacen estos pasivos fiscales de la existencia de estas normas, de las diferentes jurisdicciones, y gravan la capacidad contributiva de esas personas. El origen de esos pasivos puede ser por deuda propia o por deuda ajena cuando actuamos como agentes de retención o de percepción. Por deuda propia, por ejemplo, cuando somos sujetos pasivos del pago del impuesto a los ingresos brutos, por ejemplo, un profesional que factura sus honorarios y debe tributar a la ATP un porcentaje de lo que facture. O por deuda ajena cuando nos hacen una retención, cuando hacemos una retención a un tercero, entonces le retenemos ese impuesto y nos convertimos en sujetos obligados a depositar ese dinero en la cuenta del Estado. Ahora vamos a hablar específicamente del impuesto a las ganancias en relación a lo que él mismo determina como ganancias. Vamos a tener que repasar un poco lo que nos establece la ley de impuesto a las ganancias. Esta ley establece que todas las ganancias netas obtenidas por personas de existencia visible o ideal quedan sujetas al gravamen de emergencia de esta ley, que es la 2628, y expresa que son ganancias las rentas, los beneficios, los rendimientos o los enriquecimientos. Habla de ganancia neta, o sea, la bruta menos los gastos necesarios para obtenerla, para mantener, para conservar esa fuente, siempre y cuando esa deducción o esos gastos lo admita esta ley y en la forma que esta ley lo admite. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo con casos. Es decir, que la ley de impuesto a las ganancias se aparta muchas veces de algunos conceptos contables y adopta sus propias reglas de reconocimiento y de medición de los componentes del patrimonio y en consecuencia, de los resultados. Sabemos que el objetivo o el fundamento o el fin de las normas impositivas principalmente son redactadas con fines recaudatorios, mientras que las normas contables que aplica el ente, el objetivo, los fines de las normas contables son representar la realidad económica, patrimonial y financiera del ente, aproximarse a la realidad económica del ente. Los objetivos son diferentes y es por ello que surgen diferencias entre lo que establecen las normas tributarias como obligatorias para pagar el impuesto a las ganancias y calcular mi pasivo, y lo que hemos contabilizado en las normas contables según la aplicación de las normas contables profesionales.
Según las normas tributarias, la obtención de utilidades por parte de los entes está gravada por el impuesto, ya hablamos de esto. La contabilidad, con su objetivo de captar la información económica, debe reconocer este hecho. Y aquí vamos a repasar el concepto de pasivo según nuestras normas contables. Fíjense que existe una obligación del ente para con el fisco. Esto implica un gasto, pero las características que tiene este pasivo por el impuesto adeudado al fisco es una obligación legal porque lo impone la norma legal, es una obligación de hoy, es una obligación cierta, es decir, el ente debe dar sumas de dinero. Generalmente este pasivo es un pasivo a corto plazo, corriente, menor a un periodo o a un ejercicio. No se lo puede evitar en el futuro, es inevitable. Y corresponde a una fecha anterior. ¿Qué debemos tener también en cuenta? Que los entes llevan o registran sus movimientos a través de estados contables. Es decir, si esos entes llevan libro, la ganancia o las ganancias se calculan a partir de dichos libros. El problema va a radicar en que los estados contables se presentan según normas contables y que por ello es que se aparta lo que dicen las normas contables respecto a lo que establecen las normas impositivas. La obligación de presentar la declaración jurada de ganancias y de abonar el impuesto a las ganancias es posterior al cierre del ejercicio contable, generalmente 4 meses después. Entonces, al cierre, lo que tenemos que hacer es provisionar el impuesto a las ganancias o el pasivo por impuesto a las ganancias que tengamos que pagar. Y es aquí cuando debemos aplicar alguno de los métodos. El método del impuesto determinado, que es el que ya conocemos, o este nuevo, que es el método del impuesto diferido. Vamos a hablar específicamente ahora de los métodos que existen para determinar el impuesto a las ganancias. Existen dos métodos, el método del impuesto determinado y el método del impuesto diferido. Con el método del impuesto determinado, recuerden que hacemos el asiento impuesto a las ganancias, a provisión de impuesto a las ganancias o a impuestos a las ganancias a pagar. Es decir, este método o en este método, el cargo a resultados por el impuesto a las ganancias se contabiliza de acuerdo a lo determinado en esa declaración jurada, o sea, de acuerdo a las normas netamente impositivas. No respeta el criterio de lo devengado. No se tienen en cuenta determinadas cuestiones, que la vamos a ver más adelante, que sí las tiene en cuenta el método de impuesto diferido. Mientras que el método del impuesto diferido es un método que se utiliza para contabilizar el impuesto a las ganancias cuando existan diferencias transitorias. Ya vamos a ver conceptualmente la diferencia entre diferencias permanentes que hay que identificar y diferencias transitorias que hay que identificar. Entonces, se utiliza para contabilizar el impuesto a las ganancias cuando existen diferencias transitorias relacionadas con el reconocimiento de resultados entre el criterio contable y el criterio impositivo. En definitiva, vemos que en el método del impuesto determinado, la carga resultados y el pasivo impositivo son coincidentes siempre en su cuantía. Esa contabilidad refleja las cifras que se obtienen de la norma impositiva, el impuesto a las ganancias contables es lo mismo que me dice la declaración jurada, el gasto contable es igual al pasivo impositivo y no respeta el principio de lo devengado. El método de
El impuesto diferido sí respeta el principio de lo devengado, su objetivo es correlacionar correctamente ingresos y gastos del periodo, surge como consecuencia de corregir esos efectos en el devengamiento de la contabilidad por el método tradicional. Frecuentemente no coincide resultado impositivo y contable. El resultado contable responde a principios y normas de la disciplina, mientras que los resultados impositivos responden a normas legales, esto ya lo dijimos. La carga impositiva debe afectar y afecta el resultado del ejercicio, por supuesto. Y el pasivo impositivo será siempre determinado conforme a normas impositivas también. Pasivo es igual en ambos métodos. Vamos a hablar ahora de las diferencias que existen permanentes primero y transitorias, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de las diferencias que tenemos que identificar por una asimetría que existe o una diferencia que existe entre norma contable y norma impositiva, vamos a detectar dos tipos de diferencias, una permanente y otra que es transitoria, que se va a revertir en el tiempo. Pero vamos a analizar primero aquellas que son irreversibles o permanentes. Por estas diferencias, la empresa jamás va a pagar impuesto a las ganancias. Es decir, son aquellas que jamás se van a revertir en el tiempo y son aquellas que la empresa no pagará nunca un impuesto. ¿Qué casos tenemos de diferencias de tipo permanente? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Las rentas exentas y sus gastos vinculados. Por ejemplo, el fisco muchas veces lo que hace es incentivar para que la población o las empresas inviertan en determinados fondos de inversión o en determinadas operatorias que le genere ingresos al ente y que esos ingresos, esas rentas, no están incluidas o están excluidas como grabadas en el impuesto a las ganancias. ¿Para qué? Para favorecer este tipo de inversiones. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los reembolsos de gastos de exportación. ¿Qué hace el Estado? Me los devuelve para incentivar la exportación. Si yo tuve gastos por exportar, me dice que no me compute a los fines de la determinación del impuesto, que los excluya a estos gastos que tuve por exportación. Los gastos como aquellos originados en multas o intereses o gastos por infracciones a la ley que desde el punto de vista contable me los deduje porque representó salida de dinero que tenía en el ente, desde el punto de vista impositivo, aquí la AFIP me pena, me perjudica y me dice que del resultado contable obtenido no me puedo computar lo que deduje por multas o por intereses punitorios. O sea, como ven, afectan tanto a los ingresos como a los gastos del periodo para determinar el impuesto. Las donaciones, otro ejemplo.
Muchas veces en el ente se efectúan donaciones, que son salidas de dinero. Bueno, la AFIP, o desde el punto de vista de la norma impositiva, no me admite todas las donaciones. Me establece determinadas condiciones particulares en las cuales puede ser deducible, inclusive me establece porcentajes a deducir, aunque contablemente yo las tomé al 100%. Estas diferencias nunca se van a revertir con el tiempo, jamás van a originar impuesto a pagar. Otros conceptos. Los honorarios a directores es otro de los ejemplos. A veces efectuamos pagos a directores que no están admitidos desde el punto de vista de la norma impositiva. Es decir, inclusive me establecen topes respecto a este punto. Entonces, lo que exceda de este monto no puede ser tomado o computado como un gasto. Si parto del resultado contable, tendré que sumarlo para determinar mi resultado impositivo. Fíjense que aquí hay varios ejemplos de diferencias que suman al resultado contable o que las restan. Y son de tipo permanente porque jamás tendrán en cuenta al momento de calcular el impuesto. Vamos a las diferencias de tipo transitorias. Las diferencias transitorias se producen por una asincronía entre normas contables y normas impositivas. ¿Qué significa una asincronía? Significa que es una cuestión temporal. Están originadas en los diferentes momentos en que las normas contables y las normas impositivas toman los resultados. Originan desfasajes transitorios entre el resultado impositivo y el resultado contable. Pero estas diferencias y sus resultados sí se revierten con el tiempo y darán lugar al cómputo de pasivos cuando su reversión futura incremente los impuestos determinados. Y darán lugar a activos diferidos en caso opuesto. Ejemplos. Vamos a desarrollar algunos ejemplos de este tipo de diferencias. En ventas a plazo, voy a mencionar algunas que no están en el Power también. Ventas a plazo. La norma impositiva me permite reconocer ese ingreso en el momento en que cobro efectivamente esa venta a plazo. Es decir, aquí voy a tener ingresos contables que tomé, pero desde el punto de vista del impuesto no puedo tomarlo. Tendré que hacer la corrección y la reversión se va a dar en el momento en que cobro efectivamente ese crédito. También puedo tener otra situación sería el resultado por tenencia dado por la existencia de bienes de cambio. Impositivamente lo reconoce al momento de su venta o de su consumo, mientras que la contabilidad lo reconoce al momento del cierre. En bienes de uso, ¿qué diferencias temporarias puedo tener? Y bueno, por ejemplo, la norma impositiva muchas veces para determinado tipo de bienes de uso me establece que el método de amortización será línea recta en 5 años.
Pero ustedes bien saben que muchas veces, por ejemplo, si se trata de un rodado, desde el punto de vista contable, lo puedo llegar a amortizar si ese rodado está afectado a un vendedor y amortizo por kilómetros recorridos, la FIP no me va a admitir este método y tendré que amortizarlo por el método de línea recta en 5 años. Nosotros intentamos representar nuestra realidad económica por el desgaste de ese bien, pero la FIP considera, o la ley impositiva considera que no, que se amortiza en línea recta en 5 años. Pero ¿por qué decimos que esta diferencia es temporal? Porque al cabo de la vida útil de ese bien, ambas normas van a terminar amortizando lo mismo. La cuestión acá es el tiempo que se toma cada norma para hacerlo. Otro caso, las previsiones o los incobrables. Los incobrables, si yo tengo un informe de un abogado del ente que me dice que es altamente probable que un cliente no me pague y es cuantificable esa probabilidad alta, la norma contable me permite imputarlo a deudores incobrables, pero la norma impositiva no. La norma impositiva me exige que se cumplan determinadas condiciones específicamente establecidas en la norma. Lo mismo pasa con las previsiones para incobrables. ¿Cómo calculo yo desde el punto de vista las previsiones para incobrables? Y en base, por ejemplo, a bases estadísticas, tomo los 5 años anteriores y en función al comportamiento de las cobrabilidades en esos 5 años anteriores, estimo un quebranto en ese ejercicio por un monto determinado. Bueno, la norma impositiva no me permite computar ese gasto como quebranto y me establece pautas específicas para constituir e imputar al gasto en ese periodo. Recordemos los fines de ambas normas. Los gastos de organización. Cuando un ente incurre en gastos de organización, cuando está organizando su empresa y decide incurrir en este tipo de gastos para que no impacte en el resultado del ejercicio, del primer ejercicio, ¿qué hacemos? Lo vamos amortizando en varios periodos. Bueno, la norma legal de la ley de impuesto a las ganancias establece determinadas pautas también para computarme los gastos de organización, inclusive me permite computar todos los gastos en el primer año en que los hice. Es decir, que desde el punto de vista impositivo los puedo deducir 100% en el primer ejercicio. Obviamente que al cabo del plazo, tanto norma contable como norma impositiva, los dos vamos a amortizar lo mismo. Respecto a los bienes de cambio y evaluación de las existencias finales de los mismos, bueno, acá también pueden existir diferencias entre varias normas que ya lo expliqué cuando expliqué los resultados por tenencia de los bienes de cambio, que los reconoce recién al momento de su consumo o de su venta. Entonces, decimos que estas diferencias temporarias pueden dar origen a pasivos por impuestos diferidos, donde el resultado contable es mayor que el resultado impositivo. Al revertirse la diferencia, producirá en el futuro un impuesto a pagar. Dijimos que darán lugar al cómputo de pasivos cuando su reversión futura aumente los importes determinados y aumente el impuesto determinado a pagar. Sucede lo opuesto con activos por impuestos diferidos. El resultado contable va a ser menor al resultado impositivo. Al revertirse la diferencia, se producirá una reducción del impuesto a pagar en los ejercicios futuros.
Bueno, en el método del impuesto diferido, debemos reconocer el pasivo por el monto efectivamente a pagar. Esto no difiere entre los dos métodos. No se tienen en cuenta, no se tienen en cuenta las diferencias permanentes, porque estas nunca van a participar en la determinación del impuesto en sí, se excluyen de su determinación, nunca generan impuesto. Reconocer activos por impuestos diferidos y o pasivos por impuestos diferidos, tengo que reconocer las diferencias temporales y el impacto de la carga tributaria en el resultado será más o menos estas diferencias detectadas. Es decir, si vemos el esquema de la aplicación del método de impuesto diferido, vamos a aplicar el método de impuesto diferido que se llama método del pasivo de la deuda basado en el estado de resultado. Aquí quiero aclarar que hay varios métodos dentro del método de impuesto diferido. El método de impuesto diferido puede ser calculado por el método del diferimiento o por el método del pasivo. El método de diferimiento no tuvo éxito, es aquel que se reconoce diferencias como cargos o como créditos diferidos, no tuvo éxito, no tuvo aplicación en las normas nacionales ni en las internacionales, pero desde el punto de vista doctrinario pueden llegar a leer algo de esto. Por eso se los estoy aclarando. Y el método del pasivo es el que aplicamos nosotros, pero el basado en el estado de resultados, porque también puede haber otro método del impuesto diferido basado en el estado de situación patrimonial. ¿Cómo se aplica este método? Parto del resultado contable que el ente tiene de sus estados contables, del estado de resultado, le sumo o le resto las diferencias permanentes, que son aquellas que jamás, nunca van a originar impuesto a pagar. Por ejemplo, me tomé una renta dentro de mi estado de resultados, figuran las ganancias por alguna renta, por intereses que están incentivados por el Estado y que no me va a cobrar nada de impuesto por esas rentas. Entonces las tengo que excluir directamente al momento de determinar este método. Voy a tener que restar esas rentas del resultado contable obtenido. Lo mismo si pagué una multa. Pagué una multa porque me olvidé de presentar la declaración jurada de IVA. Ese monto que pagué de la multa implicó salidas de dinero que contablemente las registré. Y si parto del estado de resultado, en ese resultado contable están reflejadas o neteadas las multas pagadas. La ley de impuesto a las ganancias lo que me dice es que no las considera, entonces las debo sumar para contrarrestar el efecto y no considerarla a los fines de la determinación del impuesto a pagar. Bueno, entonces, del resultado contable, sumo o resto las diferencias permanentes, llego a un resultado contable ajustado. Luego, sobre ese resultado contable ajustado, le sumo o le resto, depende de la situación, las diferencias temporarias y obtengo el resultado impositivo. Sobre ese resultado impositivo aplico la alícuota y eso me va a dar el pasivo por el impuesto a las ganancias. Eso será la provisión por impuesto a las ganancias. Sobre las diferencias temporarias tendré activos o pasivos diferidos que los reconoceré contablemente y sobre el resultado contable ajustado va la imputación a la cuenta de gasto. ¿Qué va a pasar acá?
Si comparamos ambos métodos y no existen diferencias permanentes ni temporarias, si no existen ninguna de estas dos diferencias, el gasto va a ser igual al pasivo. Ahora, si hay diferencias temporarias, pero no hay diferencias permanentes, el gasto también va a ser igual al pasivo. Pero si existen diferencias temporarias identificadas, sí va a existir diferencia entre gastos y pasivos impositivos. Y debo registrar a través del método de impuesto diferido. Si el resultado contable es mayor que el resultado impositivo, dijimos que obteníamos pasivos por impuestos diferidos y caso contrario, activos por impuestos diferidos. Se debe contabilizar el impuesto a pagar en los ejercicios conforme a normas impositivas, esto es en ambos métodos. Vamos específicamente a lo que establece nuestra norma nacional. De acuerdo a nuestra normativa, los pasivos por impuestos diferidos, se medirán a su valor nominal o valor descontado. El criterio se debe mantener en los sucesivos ejercicios. Hay que practicar una evaluación de los hechos futuros al cierre y si no se puede saber el plazo, se los debe estimar. ¿Quiénes deben aplicar esto? Es como cualquier pasivo. Acuérdense que tenemos la cuenta, provisión, impuesto a las ganancias o impuesto a las ganancias a pagar. La RT 17 en el punto 5.1963 habla del impuesto diferido. Establece el reconocimiento del método y la medición, la forma en que debemos medirlo. Es decir, que este método es obligatorio para entes que apliquen esta norma, la 17. También para entes pequeños que hayan optado por aplicar esta norma, porque para entes pequeños el método que se aplica es el método de impuesto determinado, pero optativamente pueden aplicar el método de impuesto diferido. Los entes medianos que están tratados en la RT 41 tercera parte, punto 444, establecen obligatorios el método de impuesto diferido. Entonces, ¿para quiénes es obligatorio? Es obligatorio para los entes que apliquen la RT 17, es obligatorio para entes medianos de la RT 41, tercera parte, y es optativo para los entes pequeños. Vamos a un ejemplo. En el ejemplo vamos a suponer que el fisco está incentivando la aceleración anticipada de un bien de uso. Entonces me permite amortizar en forma acelerada el bien de uso en el primer ejercicio o en el año de alta. Supongamos que obtenemos un bien de uso cuya vida útil es de 3 años, no tiene valor de recupero y que el valor del bien de uso es de 60.000, que se amortizará 20.000 por año, contablemente. Esto significa que también tenemos que considerar que no tiene valor de recupero, ¿no? También vamos a suponer que tenemos 3 ejercicios y que se obtuvo una ganancia en los 3 ejercicios igual de 100.000 pesos. Entonces, vamos a suponer también que no existen diferencias permanentes. Lo que quiero es que identifiquen cómo impactan las diferencias temporarias. En el ejemplo tenemos en el año 2016 100.000 pesos de resultado contable. Recordemos que siempre partimos del resultado contable, le sumamos, le restamos las diferencias permanentes, obtenemos el resultado contable ajustado
y luego le sumamos o restamos las diferencias temporarias. ¿Para qué? Para que me dé el resultado impositivo y pueda realizar el asiento. Vamos específicamente a analizar qué hubiese hecho el ente en sus papeles de trabajo en esta situación. Recuerden que aquí vamos a tener una registración en nuestra contabilidad y a su vez vamos a tener que preparar papeles de trabajo para liquidar el impuesto a las ganancias y calcular. Fíjense los papeles de trabajo en el impuesto a las ganancias. Partimos del resultado contable de 100.000, no tenemos diferencias permanentes, obtenemos un resultado contable ajustado de 100.000, estoy hablando siempre del año 2016. Las diferencias temporarias que identificamos son son los bienes de uso, que desde el punto de vista impositivo la norma me permite amortizar los mismos todos el primer año. Entonces, en lugar de tomarme una amortización anual de 20.000, me tomo una amortización de 60.000. Con lo cual, desde el punto de vista de la amortización contable del bien de uso, figuraba en 20.000, sumo al resultado contable. ¿Por qué? Porque el resultado contable se obtuvo después de haber restado los 20.000. Por eso neteo el efecto sumando y resto lo admitido por la norma impositiva, que es 60.000. En consecuencia, las diferencias en el tiempo que se revertirán con el tiempo serán de 40.000 negativos, restando al resultado contable, a este resultado. En consecuencia, la ganancia sujeta a impuestos será 60.000 y la alícuota será de 35%, un supuesto también que hacemos, me da 21.000 y así obtenemos el resultado neto de 79.000. En el próximo ejercicio hacemos el mismo supuesto, 100.000 de resultado contable, el resultado contable ajustado me da 100.000, las diferencias temporarias, en este caso, deberé sumar los 20.000 nada más. La ganancia sujeta a impuesto es 120.000, aplico la alícuota y me da un resultado neto sobre el cual voy a trabajar. En el año 2018 lo mismo. Si aplicase el método del impuesto determinado, ¿cómo voy a contabilizar? Impuesto a la ganancia 21.000, a impuesto a las ganancias a pagar 21.000, impuesto a las ganancias en el año 2017 42.000, lo mismo va para impuesto a las ganancias a pagar, esto lo obtengo de la alícuota acá, de esta alícuota, y en el año 2018 lo mismo. Fíjense el tema de las amortizaciones. ¿Por qué decimos que son diferencias temporarias? Porque se netean a través del tiempo. Menos 40 más 20 y más 20, el efecto es neto. ¿Está? Se revierten en el tiempo. Me tomé 40.000 de más en el ejercicio 2016 y en los próximos ejercicios revierto la situación. ¿Está? Vamos a la aplicación del método del impuesto diferido. En el método del impuesto diferido, voy a obtener la cuenta de gasto aplicando voy a obtener la cuenta de impuesto a las ganancias a pagar de la misma manera que obtuve en el impuesto determinado.
21.000, 42.000 y 42.000. Mientras que la cuenta de pasivo por impuesto diferido originado en los bienes de uso van a surgir de computar el 35% de cada uno de los importes, de 40, de 20 y de 20. Con los signos correspondientes me va a originar los siguientes asientos. Pasivo por impuesto diferido, en el año 2016 voy a tener 14.000 saldo acreedor que se va a revertir en el tiempo con los dos próximos ejercicios por 7.000, y la cuenta impuesto a las ganancias se va a determinar, fíjense, del resultado contable ajustado. Si aplico los 100.000, el 35% me va a dar igual a 35.000 en los 3 ejercicios. Fíjense que refleja perfectamente la verdadera situación o imputación al gasto de el impuesto a las ganancias. 35.000 en los 3 ejercicios. No ocurre lo mismo con el método de impuesto determinado. Al cabo de los 3 años, sí, los dos métodos van a reflejar, digamos, pero acá se ve perfectamente la distinción entre ambos métodos y se ve también la reversión de las diferencias transitorias. Bueno, con esto hemos concluido el desarrollo de este punto del programa.